Empiezo con el verso 1 de Isaías 8. Me dijo Yahweh, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Aquí vemos uno de tantos ejemplos en la escritura en los que Yahweh utiliza nombres para revelarnos algo profético. Maher Salal Hasbaz, un comentario con respecto a esto, dice caracteres legibles o letras comunes y corrientes. Era básicamente, escríbalo bien, era el punto. La expresión hebrea Maher Salal Hasbaz significa muy pronto, eso es Maher, habrá saqueo, Salal, y destrucción, Hasbaz. Este nombre se da también al hijo de Yeshayahu, con la conquista de Damasco y Samaria por los asirios. Recuerdan en el capítulo 7, Yahweh le había prometido al rey de Yahudá que el hecho de que el rey de Israel, Samaria, y el rey de Siria se estaban levantando contra él, contra el rey de Yahudá, que no iban a lograr su cometido, que Yahweh los iba a hacer caer a través del rey de Asiria. Entonces, entre otras cosas, habíamos visto cómo eso representa que cuando se levante la bestia y el falso profeta contra la congregación escogida, Yahweh los va a proteger, les va a dar una ayuda, como lo vemos en varias partes de la escritura y en Apocalipsis 12. Después decía aquí, con la conquista de Damasco y Samaria por los asirios, que confirmaba la autenticidad de este mensaje, quedaría demostrado que Yeshayahu era un profeta verdadero. Me dijo Yahweh, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Aquí leí el comentario de esta traducción. Rápido viene el botín y la presa, o rápido serán botín y presa. Toma una tabla grande. Esto es particular porque, como siempre he mencionado, los profetas representan en lo que respecta a sus vidas lo que escribieron, el hecho de que escribieron, al último, que es el testigo profeta como Moshe. Moshe fue el que escribió toda la Torah y el que escribió los 10 mandamientos en las segundas tablas. Entonces Moshe escribe los mandamientos en las tablas y aquí vemos que Yahweh le dice a Yeshayahu, escribe en tabla, en una tabla grande. Entonces vemos que Yeshayahu se parece a Moshe porque ambos son como el profeta, a quien Yahweh salvaría a través de Yahushua, de quien dan testimonio. Los profetas dan testimonio de que Mashiach vendría. Por eso es que el profeta como Moshe, aunque se manifiesta en el final y por eso se le llama testigo, porque ahora está dando testimonio de algo que ya sucedió en vez de los profetas que profetizaban lo que vendría. Ahora el testigo, que es el profeta como Moshe, en vez de hablar de algo que viene, habla de Mashiach que ya se manifestó, por eso es testigo. Y Moshe escribió, Yeshayahu escribió, todos los profetas escribieron, igual que David escribió. Entonces eso es clave. Yahushua nada más habló porque él es la palabra. Los que lo escucharon escribieron. Entonces, me dijo Yahweh, toma una tabla grande, repito, lo conecta con Moshe, y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al Cohen Uriah y a Zechariah, hijo de Jeberequías. Vamos a ver aquí estos nombres. Se puede ver desde Maher Salal Hasbaz como rápido viene el botín y la presa. Rápido o rápidamente serán botín y presa, obviamente los impíos. Después viene la luz de Yahweh, es aquel a quien Yahweh recuerda, a quien Yahweh bendice. Aquí, curioso que dice, junté conmigo por testigos, o sea, el testimonio con respecto a los escogidos, como los dos testigos que se van a manifestar, son representados por estos nombres. Uriah, curiosamente, la luz de Yahweh, Yahushua es la luz de Yahweh. La segunda manifestación de Yahweh en la tierra sería la segunda manifestación de la luz ahora como el sol de justicia. Y después dice, y a Zechariah.
curiosamente, Zacarías era el nombre de Juan el Bautista. Perdón, el nombre del papá de Juan el Bautista. El nombre del papá de Juan el Bautista era igual. En Lucas 1.5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Yahudá, un sacerdote llamado Zechariah, de la clase de Abiyá. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Como les he mencionado, de Zechariahu y Elisheba se saca el nombre Eliyahu. Entonces por eso fue que de estas dos personas Yahweh hizo que viniese Eliyahu por segunda vez a la tierra con el nombre Yahu Hanán, conocido como Juan el Bautista. Entonces, curiosamente aquí dice, como testigos Uriah y Zechariah, como si hiciera alusión a la segunda venida de la luz, y Eliyahu, los dos testigos. El hecho de que se mencionan tres nombres se podría entonces tomar como Uriah, Yahushua el primero, Zechariah, Eliyahu, que vendría con Yahushua como Juan el Bautista y que vendrá con el último, testigo como Eliyahu, o sea, como el testigo como Eliyahu, con el testigo como Moshe. Y después dice el nombre a quien Yahweh bendice, Yeberechyahu, a quien Yahweh bendice, entonces vendría siendo alusión al último, el testigo como Moshe, por eso aparece como el nombre final, y es quien recibe las bendiciones que se le mencionan a Yosef en Génesis 49 y en Deuteronomio 33. Entonces, si lo queremos ver como dos personas, porque en el contexto eran dos personas, sería uno que se manifiesta dos veces, primero y último, y aparece ahí de primero y último, Uriah y Eberequías, y Zechariah representaría a Eliyahu, que viene con ambos. Por eso son presentados como testigos. Entonces, y junté conmigo por testigos fieles al Cohen Uriah y a Zechariahu, hijo de Yeberechyahu. Después dice el verso 3, me llegué a la profetisa. Esto era refiriéndose a su esposa. Como él es profeta, al estar casado, se puede ver, ¿verdad?, como son una carne, se refiere a su mujer. Obviamente es posible que también fuese profeta ella, o sea, profetisa, pero se refiere a su esposa. Entendemos que es una carne y por ende no necesariamente ella tendría que haber escrito alguna profecía específica como para que se le dé ese título. Recuerden también que el espíritu de profecía trabajó en muchas personas, no solo en los que escribieron aquí, o sea, los que tenemos escritos, porque hay unos profetas que hablaron de Mashiach y esos son los que tenemos en la escritura, y hay otros que simplemente hablaban del tiempo de ellos, de cosas que iban a pasar, de otras personas, etcétera. Entonces no era necesario que quedara escrito. Entonces, me llegué a la profetisa. Aquí dice la profetisa, término que aquí se usa probablemente como título de la esposa de un profeta. Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo, vean qué curioso, ¿verdad? Que ahora acabo de orar yo por las mujeres que están embarazadas, porque otra vez hizo Yahweh que quedaran embarazadas varias mujeres de la congregación. Una de ellas por segunda vez. O sea, la primera ya fue hace como 5 años. Bueno, 4 años más o menos. Y qué curioso ahora estar leyendo esto. Por un lado, vean que en el capítulo 7 es donde Yahweh estaba profetizando que vendría la caída rápidamente de Siria y de Samaria a través del asirio. Y decía la señal, por tanto el soberano mismo os dará señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Immanuel, Elohim con nosotros. Esa sería la señal para ese evento, y como sabemos también para el hecho de que así como Samaria, que representaría el cristianismo, y también obviamente los judíos que rechazaron a Mashiach, y por otro lado está Siria, que representaría este mundo, el gobierno mundial, como lo había hablado. Yahweh utiliza Siria y Asiria para ese aspecto. Obviamente en español suena muy similar, en hebreo es completamente diferente. Uno es Aram, otro es Ashur. Entonces son dos diferentes lugares, dos diferentes naciones, pero representan algo similar, gobierno mundial, porque eran naciones, no era Israel. Como en este caso a Israel se le está llamando Samaria, porque ya estaba mezclado no solo con otras naciones, sino con idolatría.
Por eso digo que representa a ambos, los judíos que no aceptan a Mashiach y a los cristianos que están con el falso Mesías sin saber por la doctrina que han recibido. Entonces Samaria son los de las falsas doctrinas, básicamente religiosidad, y Siria, gobierno de este mundo. Pero después Yahweh manda al asirio, que básicamente es como Nimrod, como ya les he dicho, cuando menciona asirio se refiere a Sennacherib y hace alusión a Nimrod. Y menciono a Nimrod porque Nimrod es el primer ejemplo de la bestia, el líder mundial, el cuerno pequeño de Apocalipsis, y bueno, cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis 13. Entonces, Yahweh puso como señal de que el mundo y la religiosidad sería liberado o más bien, perdón, que los Yahudá, los escogidos, representados por Acaz, que era el rey de Yahudá en ese momento, serían protegidos de la religiosidad, de la falsedad, de la apostasía y del gobierno de este mundo por Yahweh, pero la protección vendría a través de la destrucción que iba a causar el asirio sobre Samaria y Siria. O sea, por decirlo así, la liberación de los escogidos en este tiempo final en el nombre de Yahushua, Immanuel, porque esa fue la señal. Entonces los que creen en la señal de que un hombre nació de una virgen, que conocen su nombre y lo confiesan para que el poderoso esté con ellos, Immanuel, los que conocen eso serían los Yahudim, a los que les hablaba Yeshayahu, que serán protegidos cuando caiga la apostasía, la religiosidad, la falsa religión del mundo y caiga el mundo mismo, cuando la bestia trate de implementar su nuevo orden mundial. Entonces la bestia va a implementar su nuevo orden mundial, como ahí el asirio estaba implementando su imperio. Pero al hacer eso, destruyó a dos que eran amenaza para la congregación, para Yahudá. Y eso es lo que Yahweh va a hacer. Entonces va a utilizar lo que el enemigo está haciendo, esto del nuevo orden mundial, para destruir dos cosas que según él son un estorbo para él en su nuevo orden mundial y todo lo demás, pero que también son una amenaza para los escogidos, por la falsedad, por ejemplo, que trae la doctrina. Ahora, todo eso que estoy diciendo es por el hecho de que ahora estamos leyendo en el capítulo 8 algo similar. En el 7 se habló de la protección de los Yahudim, de la amenaza de Samaria y Siria, a través del ataque del asirio. Y la señal para los que serían protegidos sería el nacimiento de un hombre a través de una virgen, cuyo nombre traería la presencia de Elohim. Ahora en el 8 estamos viendo básicamente algo que representa el fin de los tiempos, cuando se manifiestan los dos testigos, uno como Moshe, escribiendo en una tabla, siendo padre, porque va a tener un hijo, cuyo nombre es la profecía que se va a cumplir. Y así como él se acostó con la profetisa, dice, y la cual concibió y dio a luz un hijo, entonces esto se conecta con el hijo del capítulo anterior, pero que quede claro, son dos hijos diferentes, y obviamente si él se acostó con la profetisa, no era virgen la profetisa, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de la misma historia, pero esto confirma lo que hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo lo que dice Miqueas. Vamos un momento a Miqueas 5:3. Desde el 1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, pues nos han sitiado, y herirán con vara en la mejilla al juez de Israel. Ahí es donde van a matar al testigo como Moshe, así como mataron a Mashiach. Aquí en esto está hablando de ambos, primero y último. El que viene, verso 2, se refiere en lo literal, el nacimiento del primero. Dice, pero tú, Belén, Betlehem, Éfrata. En lo literal, ahí nació Mashiach Yahushua. En lo espiritual, el último es de Efraín, representado por Éfrata. Así como Éfrata era una tierra, de la tierra se tomó polvo para hacer al hombre. Entonces, de la tierra de Éfrata se tomaría polvo para hacer a Efraín, al menos espiritualmente hablando, en lo que representan ambos nombres. Por eso es que Betlehem Éfrata, en lo literal, ahí nació Mashiach. En lo espiritual, el último nace de Efraín, carne de Efraín, o sea, como tierra de Éfrata. Recuerdan que Éfrata ahí suena femenino, Efraín es masculino. Adamá es suelo, es femenino. Adam es masculino, es el nombre que se le dio al hombre que fue tomado de la Adamá. Entonces, pero tú, Betlehem, casa del Lehem, Yahushua es el Lehem de vida,
y él es el templo de Yahweh. Como dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, porque habla de su cuerpo. El último, que viene de Efraín, viene a construir la casa de Yahweh, uno por uno. Los 144,000 son una piedra más, una tras otra, para construir todo el templo, que sería la casa del Lejem, porque adentro estaría el Lejem de vida, Mashiach y Yahushua, porque son el cuerpo de Mashiach. Entonces, pero tú, Betlehem Efrata, tan pequeña entre las familias de Yahudá, de ti ha de salir el que será soberano en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Pero los dejará. Eso quiere decir que Mashiach se iría, como hizo, ¿verdad? Se presentó, nació en Betlehem, Éfrata, literalmente cumplió esta profecía, creció, lo mataron, como decía en lo anterior, herirán con vara en la mejilla al juez de Israel, y después dice, pero los dejará por 2000 años, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces vean cómo en estos 3 versos se puede ver una representación de Isaías 7 y 8. En Isaías 7 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Immanuel. ¿Cuándo y dónde? En Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Yahudá. De ti ha de salir el soberano en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, así como la misma profecía de Isaías, a los días de la eternidad. Pero los dejará por 2000 años, hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, como en capítulo 8. Concibió y dio a luz un hijo. ¿Se me explico? Entonces eso mismo muestra el espacio que habría entre el capítulo 7 y el 8, lo que representan al menos la primera y la segunda venida, lo que sucedió con la manifestación de Mashiach y su sacrificio, y lo que va a suceder ahorita con el sacrificio de los 2 testigos, y también su prédica, obviamente. Leo un poquitito más de Miqueas. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos, los 144,000, volverá junto a los hijos de Israel, segundo Éxodo. Y él se levantará y los apacentará como el buen pastor. Se levantará como Micael en Daniel 12:1. Con el poder de Yahweh, como lo veremos en Isaías 11. Y él se levantará y los apacentará con el poder de Yahweh, con la grandeza del nombre de Yahweh su Elohim. Entonces, vuelvo a Yeshayahu. Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y, ¿verdad? Profetisa, tienen un hijo y le dan un nombre profético. Maher Salal Hasbaz. Porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Me parece aquí un par de cosas interesantes. Una de ellas, recuerdan que hemos hablado varias veces de la caída de Damasco, lo que representa. Damasco ha estado cayendo, todavía le falta, y es parte de las señales del ministerio de los 2 testigos, el hecho de que termine de caer. Por otro lado, bueno, eso lo he mencionado ya varias veces, de hecho la vez pasada mencioné cómo el nombre Damasco en sí, el mismo nombre Damasco, representa la salida del testigo como Moshe, porque es quien silencioso va a salir vestido de cilicio o de saco. Entonces hay varias conexiones entre Damasco y la salida del testigo como Moshe. La caída de Damasco anuncia el ministerio y por ende ya la caída del nuevo orden mundial que se establecería en ese tiempo, o sea, en ese mismo periodo, porque va a durar 3 años y medio, no dura nada. Hay algo que vamos a leer, no sé si este Shabbat, no sé si, creo que no nos va a dar tiempo el Shabbat, pero si no es este Shabbat, el próximo Shabbat. Y es con respecto a Matusalén. En Génesis, cuando, sí, lo va a hacer hasta el próximo, Génesis 5, cuando habla de los hijos de Adán, empieza a dar toda la lista, al final casi del capítulo menciona el nacimiento de Matusalén, cuyo nombre en realidad sería Metushelach. El nombre Metushelach es Metú, en sí significa con su muerte, Metó. Shalach, él lo enviará. Entonces Metushalach quiere decir con la muerte de él caería el diluvio. Por eso fue que se le dio ese nombre a este hombre. Entonces, para los que no recuerdan o no saben de dónde viene cada uno de estos, como sabemos, ¿verdad? Hanok fue el 7º después de Adán. De Hanok
vino Metushalach, porque Yahweh le reveló a Hanoch que se lo iba a llevar y que caería el diluvio cuando muriese su hijo. Por eso le dijo, póngale Metushalach, con su muerte vendrá, con su muerte él lo enviará. Entonces todo el mundo sabía, bueno, todos los que conocían al menos a la familia, sabían que si se moría Matusalén era un problema para el mundo entero. Entonces todo el mundo lo trataba muy bien a Matusalén. De hecho, Matusalén fue el que más vivió de todos, por eso se usa ese nombre como para hablar de alguien muy, muy viejo. Fue el más viejo de todos, o sea, eso muestra la bendición y la misericordia de Yahweh, que lo hizo vivir más que todos los seres humanos, exceptuando a Yahushua, obviamente, porque no quería que cayera el juicio, básicamente. O sea, estaba dando tiempo para que se arrepintieran, como lo vemos en Tesalonicenses, que Yahweh es paciente para que, con aquellos que se están perdiendo, esperando que se arrepientan y sean salvos. Entonces, lo mismo con Metushalach. Hanok, como profeta, Yahweh le revela cuando su hijo se muera, se va a morir el resto del mundo. Con la muerte de él lo enviaré. Después de Metushalach, él tiene a Lemech y Lemech tiene a Noach. Como sabemos, Noach hace el arca y una semana después de que se muere Metushalach, se metió en el arca. Entonces, después de que muere Metushalach, Yahweh le da 7 días de tiempo para que lo lloren, pero para que se meta al arca y se acabe todo. Entonces, se cumplió como se había dicho. Metushalach con su muerte vendrá. Aquí estamos viendo algo similar. O sea, mi punto es Yahweh desde el puro inicio lo hacía, dar nombres proféticos, nombres con un significado que reflejaban algo que sucedería en el tiempo de cada uno. De hecho, Noach, el nombre que se le dio fue porque él traería básicamente el descanso al mundo en varios aspectos. Uno, en el hecho de que él hizo herramientas de arado, entonces ya no era tanto el trabajo que había que hacer en la tierra para que diera fruto. Y después por el arca, obviamente, trajo descanso a la tierra de todo el sufrimiento que estaba pasando por el montón de hombres impíos y Nephilim que había en el mundo. Entonces Noach se le dio ese nombre, Lemech le dio el nombre Noach porque a él se le reveló, también el abuelo le había contado, que su hijo Noach sería el que Yahweh utilizaría para traer paz nuevamente al mundo, descanso. Y así todos los nombres. Y digo todo eso porque aquí lo vemos similar. Ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, similar a Metushalach. Porque antes que el niño sepa decir, solo que aquí en vez de referirse a la muerte del niño, bueno, del hombre en este caso, de Metushalach, se refiere a este niño que va a venir tan rápido, por eso Maher, va a venir tan rápido que el niño ni siquiera iba a llegar a decir Padre mío y Madre mía. O sea, el fin iba a suceder antes de que pudiera hablar el niño, expresarse. Y eso es particular, otro de los puntos, porque como dije, ahorita están naciendo bastantes niños. Y si todo empieza este año, o el otro, antes de que algunos de esos niños puedan hablar, ya estaría sucediendo el final. O sea, esto se podría cumplir con algunos de los niños que están naciendo, o van a nacer. De hecho, uno de ellos se va a llamar Noah. Qué curioso. Entonces decía, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Dice, otra vez volvió Yahweh a hablarme, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, esto es poderosísimo, por muchas razones. Vamos un momento a Génesis 39, cuando habla a Yahudá, la bendición de Yahudá, menciona algo particular, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Aquí dice en el 49 de Génesis, verso 8, Yahudá, te alabarán tus hermanos, por eso Yahushua vino de Yahudá y le alabamos. Tu mano estará sobre, y entre otras cosas, ¿verdad? Hay otras interpretaciones para eso, por si algo, pero por ejemplo el hecho de que seríamos llamados Yahudim, se le dio tanto honor a esa tribu que somos llamados por el nombre de esa tribu, aunque podamos ser de Efraín, por ejemplo. Yahudá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. La mano de Yahushua, que es de Yahudá, es el último, el testigo como Moshe, por eso es a través del último que Yahweh pone a los enemigos de Yahushua, de Yahudá, por estrado de sus pies.
Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y voy a continuar porque esto ya está, bueno, está más o menos explicado. No, sí está explicado, está grabado, pero eventualmente lo volveremos a ver en los estudios de Génesis. El verso al que iba era el 10. No será quitado el cetro de Yahudá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh. A él se congregarán los pueblos. Y una de las cosas que aquí se interpreta es que el poder de Yahudá para matar a aquel que fuese condenado no le sería quitado sino hasta que llegara Mashiach. Curiosamente, a Yahudá se le quitó ese poder cuando Mashiach era niño, alrededor de 10 años. ¿Verdad? Se puede investigar en el aspecto histórico que fue alrededor de ese tiempo cuando a los Yahudim se les quitó esa autoridad y quedó completamente en las manos de Roma. Por eso fue que los judíos tuvieron que ir a Herodes y Pilato y toda la cuestión para que mataran a Mashiach, porque ellos mismos no podían matarlo. Ellos no tenían la autoridad legal para condenar y matar a Mashiach, porque se les había quitado el cetro. Pero eso indica que si se les había quitado el cetro es porque ya Mashiach estaba entre ellos, porque era profético. Entonces eso es clave. El hecho de que se les quitó el poder para matar y por eso tuvieron que ir a Pilatos muestra que se había cumplido esto en el aspecto histórico, y por eso ese que estaban matando es Mashiach, Shiloh, al que le pertenece la autoridad. Por otro lado, Shiloh aquí parece escrito levemente diferente. Y el valor numérico, por esa diferencia, es el mismo valor numérico de Moshe. Entonces, otra interpretación de este verso es: no será quitado el cetro de Yahudá, porque recuerden que Yahushua vino de Yahudá, pero vino como sumo sacerdote. En Daniel 9 dice que vendría Mashiach Nagid, o sea, el sumo sacerdote con el cetro, con la autoridad de rey, Mashiach Nagid. Pero cuando fue cortado Mashiach, quedó el cetro solo, quedó Nagid solo, y ahora se tiene que manifestar en el fin de los tiempos, y por eso Yahushua en Apocalipsis le promete al vencedor darle el cetro, la vara de hierro, para que rija las naciones. Entonces, aquí lo que está diciendo es: no será quitado el cetro de Yahudá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh, aquel a quien le pertenece. O sea, cuando llega se le da. El último, el testigo como Moshe, es representado por Shiloh, porque es a quien se le da la vara de hierro para regir a las naciones, como vemos en Apocalipsis y otro montón de partes en la escritura. Se da el valor numérico de Moshe, y Yahushua vino como sumo sacerdote, pero a través de él es que Yahweh le da la autoridad del rey al último. Por eso es que dice: no será quitado el cetro hasta que llegue aquel a quien le pertenece, Shiloh. A él se congregarán los pueblos. Ahora, con respecto a este, aquí ponen Siloé, y es un poco diferente, por si algo, ya voy a hablar unas cuantas cosas al respecto. Aquí hay un comentario que dice: el profeta se refiere al canal que conducía el agua, eso hace alusión obviamente a Mashiach, el agua de vida, el estanque superior, desde el estanque superior al norte de Jerusalén hasta el estanque de Siloé hacia el sur, donde se almacenaba para uso de la ciudad. Este canal simboliza aquí la tranquilidad y el bienestar de Ahaz, que Ahaz no había aceptado de Elohim al intentar aliarse con Asiria. Entonces, el Ahaz, recuerdan que era un impío, por eso fue que no quiso pedir señal, haciéndose pasar por el muy apartado. Él, en vez de hacerle caso a Yeshayahu y esperar la señal de padre, se quiso aliar con el asirio. Entonces, por eso fue que Yahweh le está reclamando. Dice aquí: este canal simboliza aquí la tranquilidad y el bienestar de que Acaz no había aceptado de Elohim al intentar aliarse con Asiria. Más tarde Asiria invadiría Yahudá como las aguas desbordadas de los ríos, es decir, el río Éufrates. Entonces, ahora, aquí dice Siloé, es muy similar. En hebreo sería Shiloach, Shiloach, que no es exactamente lo mismo. En vez de una Hei, es una Het. O sea, en vez de Shiloh con Hei, es con Het. Entonces se ve muy parecido. Como sabemos, la Hei y la Het son casi idénticas. Pero significa algo diferente. Shalach es él envió. Como ahora lo que dije, Metu Shalach. En su muerte vendrá. En su muerte él enviará. Entonces se conecta, ¿verdad?, en cierta forma con Shiloh, con todo lo que expliqué.
porque resulta ser ese mismo a quien él envía, Yahweh. O sea, Yahweh envió a Mashiach, y en Apocalipsis vemos que Mashiach envía a su mensajero, el Malach, Micael. Él envía a su mensajero. Cuando él envía está el verbo Shalach, que sería Shiloach. Entonces, a pesar de que tiene un significado diferente por la diferencia de letras, se refiere a la misma persona, al mensajero, el enviado, Shiloh, a quien le pertenece la vara, que es la vara. Entonces, dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Shiloach, que corren mansamente, vean esto, como acabo de decir, Yahweh mandó a Yahushua, Yahushua manda al último, por eso Shiloach, enviado. Y Yahweh envió a Yahushua para traer misericordia, mansamente, tranquilo, con amor. Y lo que hicieron fue rechazarlo y matarlo. Entonces Yahweh está diciendo, cuando yo envié acá la señal de Immanuel, que era para misericordia, a través de una virgen, la rechazó las aguas mansas. Por eso es que ahora viene Mahares al-Hasbaz, el hijo de Yishayahu, nacido de una profetisa, o sea, nacido de una mujer, a diferencia del que nació de una virgen, que quede claro. ¿Verdad? Por si algo, lo que dije ahora con Miqueas era por el hecho de que en Isaías 7 y Isaías 8 nos habla de dos hombres que nacen, uno de una virgen, otro de una profetisa. Entonces, uno de una virgen, uno de una mujer no virgen, porque se acostó con el profeta Yishayahu. Entonces, dos hombres, primero y último. Immanuel, Mahar Salal Hasbaz, que sería una representación de Yahushua y del testigo como Moshe. Por rechazar el río manso, que es Mashiach, Yahushua y Manuel de una virgen, ahora vendría el de Maharsal al-Hasbaz, el botín rápidamente. Entonces, o sea, se convertirían en botín de una manera rápida. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Shiloach, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el soberano hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y abundantes, al rey de Asiria con todo su poder. O sea, ese sería el rey de Asiria con todo su poder. Y Yahweh utilizaría al rey de Asiria para destruir a esos hombres por no haber confiado en Yahweh, así como los impíos no han confiado en Mashiach, verdadero Mashiach, y por eso van a ser destruidos por la bestia, el líder mundial, como el asirio. Particular que menciona, ¿verdad?, el contraste entre los ríos. Shiloach, con lo que estaba mencionando, se conecta con Yahushua, el enviado de Yahweh. Shiloach es enviado. Entonces, el enviado de Yahweh, en el caso de Yahushua, que vino mansamente. El último viene como, en el sentido del contraste con los ríos, como un río encajonado, dice la escritura, de hecho, en otra parte. Enojado, con torrentes de agua. Y curiosamente recuerdan cuando Yosef llegó a Egipto, subió el Nilo. Cuando Jacob llegaba, subía el agua. Cuando llegó Moshe al pozo, subió el agua. Y etcétera, etcétera. Entonces cuando llega Jacob, Moshe, Yosef y otros que representan al último, cuando llegaba a algún lugar subía el agua porque representa cómo el último va a hacer esto. He aquí por tanto que el soberano hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y abundantes. Por un lado el aspecto espiritual, claramente, era el que me estaba refiriendo con respecto a las dos manifestaciones, pero aquí se está refiriendo a algo físico, la destrucción de ellos a través del asirio, y en el fin de los tiempos la destrucción de los muchos que son como samaritanos a través de la bestia, el líder mundial. Por eso en Apocalipsis 12 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra, son los muchos como Samaria, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón echa un río, como vemos aquí. El rey de Asiria, como si fuera el dragón, aguas de ríos impetuosas y abundantes. Ese mismo evento en Apocalipsis 12. He aquí, por tanto, que el soberano hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y abundantes, al rey de Asiria con todo su poder. Él rebasará todos sus ríos y desbordará sobre todas sus riberas. Y pasando por Yahudá, inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Luego, extendiendo sus alas,
llenará la anchura de tu tierra, Immanuel. Bendito Yahweh, bueno, por la revelación, ¿verdad? Obviamente es duro lo que va a pasar, pero vean qué poderoso, cómo confirma, por ejemplo, por un lado lo que acabo de mencionar, puesto que ahí dice, luego extendiendo sus alas, aunque obviamente se puede entender en el contexto como refiriéndose a Siria, que se va a extender hasta llenar todo Jerusalén, la tierra de Immanuel. Pero en Apocalipsis 12 acabamos de ver donde decía acerca de la mujer en el verso 14, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto. Entonces, el dragón tira agua como un río para destruir a la mujer, pero a la mujer se le dan alas para que vuele y no sea dañada por ese río, sino que la tierra, como los muchos, se abre para tragarse el río. Entonces son los que terminan muriendo por ese ejército que sale de la bestia. Todo eso, nuevamente leo aquí, y pasando por Yahudá inundará y seguirá creciendo. Verá ese río que sale de la bestia, lo cual se conecta también con la inundación de las aguas del diluvio, como dijo Yahushua, que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, o sea, con una inundación, pero esta vez no de agua. Dice, y pasando por Yahudá inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Curioso que dice hasta la garganta, porque eso quiere decir que inunda el cuerpo, no la cabeza. O sea, inunda a Israel, no a Yahudá. Inunda a los muchos, no a los pocos, porque llega hasta la garganta. La garganta es como un puente entre la cabeza y el cuerpo, por ende se puede ver como el último, puesto que sería Mashiach, la cabeza, y el cuerpo, la congregación. Entonces eso indicaría también, se puede conectar con la muerte del último. Es hasta hasta ahí llega el ataque de la bestia con respecto a los escogidos, matando al pastor de los 144,000. Pasando por Yahudá inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Luego, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, Immanuel. Entonces ahí menciona tu tierra, Immanuel. Eso es particular porque conecta este capítulo con el capítulo anterior, como lo hemos venido haciendo. Por otro lado, muestra que ya para este momento en el que se estaría cumpliendo esto, en el fin de los tiempos, Jerusalén y Israel le pertenecería a Immanuel, o sea, a Yahushua, quien murió por nuestros pecados. Yahushua, cuando murió, el mismo Pilatos que ordenó su muerte puso arriba rey de Yahudá. Entonces es la tierra de Immanuel. Pasando por Yahudá inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Luego, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, Immanuel. Dice el verso 9: Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Preparaos y seréis quebrantados. Una vez más, bendito Yahweh. Sé que va a ser duro para los que van a estar del otro lado, o sea, pasando por esto, pero por la revelación, por cómo se está manifestando y por otro montón de cosas. Una de ellas, ya viene la liberación del verdadero pueblo de Yahweh, los que tienen a Mashiach verdaderamente. Y por ende, todas las plagas que van a pasar, todo lo que está por darse y se está dando, no es para esos escogidos. Sin embargo, el enemigo va a llegar a poner pensamientos de que es para todos. Como dice ese dicho, que pagarán justos por pecadores. Vemos en la escritura que no es así. Abraham le dijo algo similar a Yahweh, y Yahweh estaba dispuesto a salvar todo Sodoma y Gomorra si habían unos poquitos justos entre ellos. Entonces eso muestra más bien que los pecadores se salvan por los justos. Y si hay justos, Yahweh salva al justo y mata a los pecadores, si es que no hay suficientes justos para salvar a los pecadores por sus justos. Ceñíos y seréis quebrantados, por más que se preparen para la guerra, por más que tengan armas, por más que tengan fuerza, por más que tengan supuesta valentía, serán quebrantados. Preparaos y seréis quebrantados, por más que se pongan una mascarilla. Yo he visto gente que se ha vestido completamente para ir al supermercado. Bueno, no los he visto en persona, pero sí en video. Para ir a la escuela, pobres niños, todos cubiertos. No hay nada que pueda proteger de lo que viene. Preparaos y seréis quebrantados. No importa cuánto se preparen según ellos para las plagas, para la enfermedad, para lo que sea. Van a ser quebrantados si no están con Yahweh. Punto. Haced planes y serán anulados. Punto.
proferid palabra y no será firme, porque Elohim está con nosotros. Bendito Yahweh, lo que les decía. Por más que manden palabra, digan que es profecía, digan que es revelación, digan que esto y lo otro, si no es de Yahweh, Yahushua no va a ser firme, se va a caer. Eso indica que han habido tiempos en los que sí se ha mantenido firme. ¿Por qué? Porque Yahweh es bueno, misericordioso, y por la fe de ellos les ha dado una ayudadita, por decirlo de alguna manera. Pero va a llegar un momento, ya estamos entrando en ese momento, donde todos ellos van a hacer planes, se van a levantar en contra, van a tratar de salvarse de las enfermedades, de las plagas, y nada les va a servir, porque la única medicina es Yahushua, Immanuel. Entonces, haced planes y serán anulados, proferid palabra y no será firme, porque Elohim está con nosotros. Aquí ponen un comentario: este pasaje expresa una confianza en Elohim que Acaz no había demostrado. Bendito Yahweh, la confianza que tienen que tener los 144,000, que Acaz, el rey de Yahudá en ese tiempo, no tuvo para creer en Yahweh a través de Yeshayahu por nacimiento de una virgen, ni siquiera. Los 144,000 sí tienen esa fe. Y qué curioso, por eso dice, porque Elohim está con nosotros. Immanuel, Elohim con nosotros. Por el hecho de que una virgen dio a luz, se muestra que Yahweh ya confirma para los que creen en esa señal, el nacimiento de Mashiach, que Yahweh nos protege porque Él está con nosotros. En hebreo, vamos a ver ese verso 10 rápidamente. Primero en el 8 decía, la tierra de Immanuel. Y en el 10 dice, que bueno, y no se levantarán, no serán levantados. Vamos a ver, dice, hablarán palabra y no se mantendrá, no será establecida o no será firme, porque Immanuel, o sea, exactamente el mismo nombre, aquí se menciona como palabras. ¿Está claro? Porque Elohim está con nosotros. Haced planes y serán anulados, proferid palabra y no será firme, porque Immanuel. Bendito Yahweh. Porque si Elohim está con nosotros, quiere decir que no está con ellos. Y si alguien no está, si Yahweh no está con alguien, ese alguien deja de existir, básicamente. Deja de ser. O por más que sea una ilusión, pasará. Porque Immanuel. También otra forma de verlo, no serán firmes esto y lo otro, harán planes y no podrán, porque Immanuel es como decirlo, porque ya Yahushua venció. Ya Yahushua nació de una virgen, se dio la señal, murió sin pecado, entonces resucitó, por ende ganamos, más que vencedores en Yahushua HaMashiach. Entonces me parecen muy poderosos estos versos. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados, preparados y seréis quebrantados, haced planes y serán anulados, proferid palabra y no será firme, porque Immanuel, porque Elohim está con nosotros. Aquí pone un comentario con respecto a lo anterior, de donde decía, luego extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, Immanuel, que al extender las alas representa los ríos extendiéndose y llenando la tierra, era como la amenaza de la bestia. Y por eso Immanuel, o sea, lo ven como llenará la anchura de tu tierra. Immanuel se puede ver como llenará la anchura de tu tierra, la tierra de Yahushua, pero también se puede ver como llenará la anchura de tu tierra. Entonces, que Elohim esté con nosotros, que es el significado de Immanuel. Dice por acá, las últimas dos líneas también pueden entenderse como una imagen de la presencia protectora de Elohim. Elohim está con nosotros, sus alas extendidas cubrirán toda la tierra. ¿Ven lo que les decía? Bendito Yahweh. También se puede interpretar como las alas que se le dan a la congregación para salvarla en Apocalipsis 12, porque Elohim está con ellos, con los 144,000 en ese momento, Immanuel. ¿Sí me explico? Entonces se puede entender de las dos maneras, como alas del asirio que se está extendiendo para destruir, pero también como las alas que se dan a la congregación en Apocalipsis 12 para que huya. Luego, extendiendo sus alas, los escogidos, o las alas de Yahweh que le da a los escogidos, dice por acá la forma que lo traducen, sus alas extendidas cubrirán toda la tierra, porque Elohim está con nosotros. Entonces vemos los dos aspectos, positivo y negativo. Y como todo eso tiene que ver también, ¿verdad?, con Apocalipsis, Daniel 12. Dice Jeremías 42:11, no temáis al rey de Babilonia, a quien teméis, no le temáis, declara Elohim, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. Así es. Entonces, continúo leyendo con el verso 11.
en el verso 11, dice: porque Yahweh me habló de esta manera, con mano fuerte, y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo. Vean qué sorprendente, qué poderoso y cómo se conecta y se aplica para hoy en día. Yahweh me habló de esta manera, con mano fuerte. No así que, ay, pobrecito, no, con mano fuerte. Que ya la mansedumbre pasó con Mashiach hace 2000 años. No aceptaron eso, entonces viene la mano fuerte. Yahushua es el brazo para abrazar, el último es la mano fuerte. Por eso viene Boaz, con fuerza. Mientras me tomaba de la mano, dice la aramea, que se podría tomar entonces mientras me tomaba con fuerza de la mano, ¿verdad? Como protegiendo, con mucho amor, como un papá agarraría a su hijo si se encuentra en algún lugar un poco peligroso. Dice, porque Yahweh me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo. También lo anterior, o sea, lo que mencioné con mano fuerte, es por el hecho de que es una advertencia. Me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo. Eso es sorprendente, vuelvo y repito, por varias razones. Por un lado, al pueblo al que se refiere es a los que rechazan a Mashiach. Llámese judío o llámese cristiano que no tiene el verdadero Mashiach, no sigue la verdadera doctrina, ni leen el Antiguo Testamento porque piensan que ya pasó, entonces ni se dan cuenta de cosas como estas. Que Yahweh nos dice, no ande por el camino de ellos, no ande por la doctrina de ellos, no siga la enseñanza de ellos. Y con mano fuerte. Entonces, es a través del último, que es la mano fuerte, que Yahweh revela que no hay que andar por el camino que anda el mundo, sea cual sea la religión en la que anden. Esto Yahweh lo hizo con el último, así como lo hizo con Yeshayahu. O sea, lo llama y le revela como al hijo pródigo que estaba en un lugar donde no debía, que no debía estar comiendo con los cerdos. Curiosamente en hebreo, digamos, los judíos utilizan la palabra halajá, o sí, halajá para referirse al camino, o cómo deben caminar, la forma de caminar. Y esas leyes de halajá son en realidad mandamientos de hombres. Muchos de ellos obviamente por el Talmud, que es la tradición oral que viene, o sea, la interpretación oral de la Torá según ellos, pero es la interpretación de Baal, de Lucifer, que ellos recibieron como si fuera la correcta y por eso rechazaron a Mashiach cuando se manifestó. Entonces, el último con mano fuerte, a diferencia del primero con mansedumbre, tuvo que pasar como hijo pródigo por las doctrinas falsas y Yahweh lo agarra de la mano fuerte y lo saca con fuerza y le dice, no ande por ese camino, no ande por el camino de falsedad, no ande por las doctrinas falsas en las que andan todo el mundo, ya sea los idólatras, bueno, todos son idólatras de una u otra cosa, unos de figuritas de Jesús y María, otros de letras, como los judíos, que idolatran la letra, sin entender lo que dice la misma. Porque los que idolatran terminan sordos y ciegos como los ídolos que adoran, que tienen ojos pero no ven, oídos y no oyen. Entonces, muy importante que Yahweh le está diciendo a Yeshayahu, hey, todo este pueblo que dice adorarme, todo este pueblo que dice ser mi pueblo, está haciendo algo diferente a lo que yo mando. No vaya con ellos. Esto es importante entenderlo. Durante toda la escritura, todo el mundo hacía lo malo y solo unos poquitos andaban haciendo lo que Yahweh mandaba. Y en algunos casos solo uno. O bueno, Yeshayahu, Uriah, Zechariah, la profetisa. Poquititos. Entonces, un profeta se levantaba y le decía a todo el mundo, es que el Todopoderoso me habló y me dijo que todo lo que ustedes hacen está mal. Claramente todo el mundo se enojaba con él y decía, usted es el que está mal, usted está loco, ¿cómo se le ocurre que todos vamos a estar equivocados? Bla, 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 bla. Exactamente lo mismo que vivimos hoy en día. Lo mismo. Porque Yahweh me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo. Yahushua dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, Yahushua es el camino. ¿Andan los cristianos en Yahushua? No, andan en un camino que se llama Jesús, que les dice que ya la Torah no importa y que les dice otro montón de cosas. Y Yahweh nos dice, no ande por ese camino en el que anda esa gente, no ande por Jesús, no ande por el falso Mesías, no ande por la falsa doctrina. Porque sí es un camino, pero es un camino que lleva a la perdición. Es un camino que lleva a un guindo, como el de Azazel, por donde lo tiraban, cosa que no debían hacer, pero eso es otra de las razones por las que no se debe seguir los mandamientos de hombres.
Me refiero al de tirar a Azazel por el guindo, porque Yahweh no mandó a hacer eso. Yahweh me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Este verso es particular porque se puede usar para, o sea, lo sacan de contexto y lo usan para dos cosas completamente contrarias. Algunos lo usan como para decir, digamos, como hoy en día hay tantas conspiraciones en la internet, lo usan para decir, ve que no hay que creer en ninguna conspiración. No hay que estar tan loco como ustedes que creen en Illuminati, creen en esto, creen en lo otro. Entonces utilizan un verso como este para decir, ustedes están locos por creer en conspiraciones. Y Yahweh no está diciendo, no crean en conspiraciones, Yahweh está diciendo, no crea que todo es una conspiración. Eso es lo que Yahweh está diciendo. Yahweh está diciendo, si hay conspiraciones, pero no crea que todo es una conspiración, que es en lo que caen otros, en el otro extremo, de que después de saber del Illuminati, saber de esto, saber de lo otro, ya cualquier cosa que escuchen se lo creen. Ya cualquier cosa es una conspiración. Cualquier cosa que sucede, eso es el Illuminati. Y si uno no sabe, no debería sacar, no debería asumir, porque termina quedando mal en muchos aspectos. Y con eso me refiero, por ejemplo, a lo que ha pasado con esto de la caja Pandora. El programa es de la caja Pandora de este país, que al parecer está dando mucha información de los de QAnon o QAnon, que son similares a los de Anonymous. Bueno, gente que sale por la internet dando cosas de conspiraciones, pero que en realidad están controlados por los que hacen las conspiraciones. Entonces lo que hacen es dar información falsa para que cuando no sucede lo que ellos dicen, la gente descarte todo. Entonces descartan también conspiraciones verdaderas. ¿Por qué? Porque esta gente llegó a inventar conspiraciones que eran mentira y cuando no se cumplió lo que dijeron, entonces descartan a todos los que hablamos de algo. ¿Sí me explico? Ese es el peligro de creerse todo y de no investigar. Si uno va a llegar ya a decir, ok, eso es conspiración, debería tener algunos puntos de información de por qué es una conspiración, no simplemente porque todo es conspiración, no simplemente porque ellos tienen el control. Entonces, dice, porque Yahweh me habló de esta manera, como mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Por ejemplo, ahora estaba viendo, bueno, un hermano me envió unas preguntas ahí porque es uno de los hermanos de México que tiene una página para atraer gente a las enseñanzas. En Facebook, una página en Facebook. Y como que no sé qué fue la cuestión, o sea, no entendí muy bien toda la historia, pero como que alguien de otra página que se llama Emunah de Israel o algo así, me imagino que son judíos, no vi nada de Mashiach. Entonces como que pusieron que le bloquearan o que reportaran la página de él, o sea, la página que lleva a nosotros, por antisemitas y por estar enseñando falsedad. Y al final no pone nada de información de a qué se refiere o qué dijeron o nada. O sea, simplemente como tratando de que Facebook bloquee al hermano. Entonces el hermano, claro que todo lo demás. Me metí un momento a la página esa de ellos, de los israelitas, supuestos israelitas según ellos. Y viera qué triste, o sea, qué triste vivir así. Era como cada 3 publicaciones, como desenmascarando un antisemita. Como cada 3 publicaciones, esto también es antisemita. Anuncio, como bloqueenlo y hay otra palabra que usan ahí en Facebook como para tratar de que Facebook haga algo. Repórtenlo y esto y que lo otro. Y yo, pero qué triste andar tan, ay, este es antisemita, este no me quiere, reporten, cancelen, bloqueen, no dejen hablar a nadie. Padre Celestial, puro miedo. Si no es miedo por una cosa, es miedo por lo otro. Si no es miedo por lo que viene, es miedo por lo que pasó. En el sentido de que unos no dejan el holocausto atrás, muchos ni lo vivieron, pero lo siguen usando como una muleta para cuidar. Usted me dice algo porque el holocausto, cuando ya hemos hablado de cosas falsas acerca del holocausto. Otros que no quieren leer el Apocalipsis porque les da miedo lo que viene. Y otro montón de cosas que este mundo ha puesto para que la gente por puro miedo no busque la verdad y en vez de buscarla le ponga barreras a la gente que quiere buscarla. Entonces, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Debemos ser libres de todo ese miedo. Por más que sea una conspiración, Yahweh nos protege. Entonces, ¿por qué vamos a estar? Y eso es de lo que les decía de ese otro programa, de la caja de Pandora y otros programas similares. Por si algo, es que aquí en Costa Rica yo creo que es el único que
puedo usar en este ejemplo, eh, que hablan y hablan, meten miedo, pero no dan solución, no dan tranquilidad, no dan paz. ¿De qué sirve eso? Está funcionando, está haciendo lo que ellos quieren que haga, meter miedo. Entonces, dice, no solo, perdón, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Bendito Yahweh. Eso es. Yahweh nos dice no tenga miedo, pero toda esa gente que llama conspiración todo, lo que quiere es que tenga miedo, porque no están dando una respuesta. No debemos tener miedo. Los que estamos con Yahweh no debemos tener miedo. El enemigo nos va a venir a tratar de meter miedo, pero ese no es problema nuestro. ¿Por qué nos quiere meter miedo? Porque el enemigo tiene mucho miedo para dar. Le sobra, se le desborda el miedo por todo lo que le toca. Entonces, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Oigan, a Yahweh de los ejércitos, a él apartad, a él apartad, en lo que respecta a alabanza, honor, estima, no a cualquier otro nombre, cualquier otra entidad, no, a Yahweh. Verso 13, dice, et Yahweh Tsebaot, Oto Takdishu, a él apartarás, y él, y a él temerás, a Yahweh de los ejércitos, a él apartarás, él sea vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Si va a tenerle miedo a alguien, porque vea, temor y miedo, dos cosas diferentes. Normalmente con Yahweh se usa la palabra temor. Temor. Morahem. El temor de ustedes. Morahem. El temor de ustedes. Behu Maaritzhem. Maaritzhem. Y eso se refiere al miedo. Si le va a tener miedo a alguien, téngale miedo a Yahweh. Es el único que merecería miedo. Porque todo el que pueda hacer bu, recibe la fuerza de hacer bu del Todopoderoso, que es el que da todo poder. Por eso Mashiach dice, no, yo les voy a enseñar a quién tenerle miedo. No le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, ténganle miedo al que después de que se muere el cuerpo puede agarrar el alma y echarla en el infierno. A él témanle. No hay que temerle a Satanás. Satanás es un empleado. No hay que temerle a la muerte. Es una ilusión. No hay que temerle a la enfermedad. Es pasajera. Etcétera. Debemos temerle a Yahweh. Punto. Y si le tememos a Yahweh, no le vamos a tener miedo a nada. Porque Él es todo. Si le tememos a Yahweh, nada nos va a mover. Porque vamos a estar sobre la roca fuerte que es Yahushua HaMashiach, la piedra angular. Cuando empezamos a tener alguna preocupación, algún miedo, es porque estamos quitando los ojos de Yahweh. Y ya con solo eso estamos en problemas. Entonces cuando empezamos a tener miedo, volvamos a Yahweh, digámosle, Yahweh, vieras que acabo de sentir tal cosa, qué raro. Puedo llenar ese espacio que me falta, de fe, de confianza, de amor, de estima, obviamente de su nombre, etcétera, de su poder. Decía, a Yahweh de los ejércitos, a él apartad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Vea, apartad, temor, miedo. Se puede conectar con los tres enviados de Yahweh. Yahushua trajo el apartarse. Él vino apartado a través de una virgen, sin pecado, para que nosotros nos apartemos, etc. Y los dos testigos traen miedo y temor. Por un lado, la sabiduría, que es el principio de la sabiduría, es el temor a Yahweh, y por las plagas va a causar miedo. Entonces, a Yahweh de los ejércitos, a él apartad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. A Yahweh de los ejércitos, a él apartad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, o sea, cuando hayamos dejado de estar poniendo oído al vecino, al chisme, a las noticias, a las películas, a las novelas, para crear toda esa realidad en su vida y tener miedo por lo que le vaya a pasar, que es lo que sucede, en vez de poner oído a eso, póngale oído a Yahweh, lo que está aquí escrito.
Así no le va a tener miedo a nada. Entonces no le ponga oído a lo que todo el mundo dice es conspiración. Es que esto, es que lo otro, es que lo otro, lo otro. Después dice, ni temáis lo que ellos temen. Sea lo que sea, por estar oyendo tantas cosas, tienen tanto miedo. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando uno ve una película de miedo, es el sonido el que le produce a uno todo el... Si le quitan la música o le ponen una música de... no sé, de Kinder, ya puse circo, esta vez le de miedo a algunos, pero dependiendo de la música que se le ponga, el soundtrack que se le ponga a la película, eso es lo que produce. Por eso el oído está directamente conectado con el miedo o con las emociones. Claro. Entonces, por eso no hay que ponerle oído a cosas que le vayan a traer todo lo contrario de lo que Yahweh quiere que usted tenga. Vuelvo y repito, así como en una película, por el sonido de la película de miedo, usted sabe que tiene que tener miedo en esa escena. Y algo va a pasar. Así es el enemigo como trabaja. A través de lo que uno oye constantemente, el enemigo trata de meterle miedo. Por eso dice, no llame todo conspiración como ellos están hablando de que todo es conspiración. Usted estar oyendo le da miedo. No tenga miedo como ellos que tienen miedo por estar oyendo conspiración. Y después dice, más bien, en vez de todo eso, a Yahweh de los ejércitos, apartad. En vez de los falsos Elohim del mundo. Sea él vuestro temor, para que tenga sabiduría. En vez de temerle a Zeus, ¿verdad? Con el nombre de Dios. Temerle a Satán, temerle al infierno, temerle al corona, lo que sea. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. En vez de tenerle miedo a la muerte, tenga miedo a Yahweh, que es el que le da la muerte si no se comporta. Tenga miedo a Yahweh, que es el que le puede dar vida para que nunca muera, si es que tanto ama la vida, supuestamente, según ese sentimiento de miedo por la muerte. ¿Sí me explico? Entonces, una vez que uno haya hecho eso, una vez que uno haya apartado a Yahweh en su vida y tenerlo como su temor y su miedo, entonces Él será por lugar apartado. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. Por poderosísimo. Y muy importante, primero que todo, entonces Él será por lugar apartado. ¿Se acuerdan? En otras ocasiones hemos hablado de cómo el templo representa los pocos el lugar purísimo, los muchos el lugar puro, las naciones el patio y Jerusalén el infierno. Básicamente los que quedan fuera del lugar apartado. Por eso dice, Él será lugar apartado para los que sigan la verdad, los que no le tengan miedo al enemigo y demás, todas las cosas que ya hablamos. Pero para las dos casas de Israel, o sea, serían los muchos y para los judíos que no aceptan a Mashiach. Son de Israel, pero por diferentes razones, una por no aceptar a Mashiach y la otra por aceptar un Mashiach que no era. Las dos casas de Israel van a tener que pasar por sufrimiento, por muerte. Entonces, para los escogidos, Yahweh será por lugar apartado. Yahushua dijo, destruid el templo, yo lo levanto en 3 días. Yahushua es nuestro lugar apartado. A través de la confesión de Yahushua, el nombre que es Immanuel, poderoso con nosotros, entonces el poderoso está con nosotros para protegernos como un lugar apartado del mundo. Por eso a los 144,000 se les da el lugar preparado, que es un lugar apartado de esta realidad. Cuando esta realidad va a estar pasando por las plagas postreras, los 144,000 van a estar en el lugar apartado, siendo guardados de todo. ¿Está claro? Entonces los que tienen a Yahushua estarán en el lugar preparado, que es un lugar apartado. Pero para los muchos, que son unos cristianos y otros judíos, ellos, las dos casas de Israel, van a tener que pasar por sufrimiento por no haber aceptado el lugar apartado, que es Yahushua HaMashiach. La piedra angular, que para el que no lo acepta como piedra angular para construir el templo, porque la piedra angular se refiere a la primera piedra de todo el templo, el que no acepta la piedra angular, esa piedra se convierte en tropezadero, piedra de tropiezo, dice la escritura. Por eso dice aquí, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropezar. Esto es poderosísimo porque vean lo que está diciendo. Entonces Él, Yahweh, será por lugar apartado para los escogidos. Los va a proteger, sí. Pero a las dos casas de Israel, o sea, a los cristianos y judíos, vuelvo y repito, en el contexto profético hoy en día, por piedra para tropezar, o sea, así como Yahushua vino
y cuando los judíos le rechazaron se convirtió en piedra en la cual tropezaron. Ahora viene el último y los cristianos le van a rechazar, entonces van a tropezar con esa piedra. Por eso Yahweh dice, él, Yahweh, se convertirá en piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, primera y segunda venida. Piedra de tropiezo, primero y último. Y el punto es que piedra de tropiezo es algo muy sorprendente, porque es algo que hace a la persona caer en error, en pecado. Sin embargo, en este caso, Yahweh mismo, como dice Tesalonicenses, porque no tuvieron amor por la verdad, Yahweh les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Básicamente eso, por no creer en la verdad y tropezar con ella, terminaron creyendo en la mentira. Yahweh no hace que crean en la mentira, es el odio que tienen por la verdad que hace que Yahweh permita que acepten la mentira. ¿Sí me explico? Es libre albedrío. Entonces, muy importante, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer. Vea que menciona tropezadero dos veces, primero y segundo, las dos casas, primero y último. Por tropezadero para caer y por lazo y red al morador de Jerusalén, al morador, al habitante. Por eso es que los que estén ahí van a tener que huir cuando se dé la manifestación del falso Mesías. Y Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, los que están en Yahudá huyan a los montes. ¿Por qué? Porque en ese momento va a ser red y lazo para el morador de Jerusalén. ¿Está claro? Lastimosamente los judíos que no creen en Mashiach y algunos cristianos dicen que ya el segundo éxodo se cumplió, que ya los israelitas están en Israel, por ende esto ya no iría a pasar. Pero Yahweh está prometiendo que va a haber destrucción en Jerusalén pronto. Y es por eso que hay algunos judíos ortodoxos que están lejos de Jerusalén, porque al menos entienden que todavía no es el tiempo en el que puedan estar en Jerusalén, en Israel en general. 1 Pedro 2, leo desde el 6. Por lo cual también dice la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, el que cree en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Ese es su destino. La palabra. Yahushua es la palabra de Yahweh. Apocalipsis 19:13 dice, y su nombre es la palabra de Yahweh. Entonces el nombre es la palabra. Ellos rechazan el nombre, entonces tropiezan con la palabra, porque rechazan a Mashiach, diciendo que es Jesús. Por eso dije cristianos y judíos. Unos rechazan a Mashiach en el judaísmo, otros en el cristianismo, por diferentes razones. Por eso dice piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dos. Piedra de tropiezo, el primero, Yahushua, tropiezan automáticamente. Y el último los hace caer. Porque es un poco más mano fuerte, en el sentido de la ira y demás. Roca que hace caer, piedra y roca. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra, tropiezan en el nombre de Mashiach, tropiezan con Mashiach. Ese es su destino. Entonces, para los que creen en él, él es precioso y se convierte en la piedra angular para la construcción del lugar apartado. Pero para los que no creen en él, se convierte en piedra de tropiezo y roca de caer. En Romanos 9:31 dice, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. O sea, confiando en la letra, idolatrando la letra. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Esto es Immanuel. Im es con. Nu es nosotros. Él es poderoso. Entonces, con nosotros el poderoso. Nu él. Y letra por letra, por lo que representa cada letra, se podría ver como
Bueno, la Ayin es un ojo, es la primera letra de ciervo. Eh, También es como para un hombre con una espada, puesto que es una Zain la que se conecta con la letra. Eh, entonces, se puede ver como el bueno, también verás que quede claro, ojo, normalmente por Illuminati se ha conectado siempre con negativo. Los ojos hacen alusión a Malachim, por eso Yahweh se habla de que tiene 7 ángeles, que son los 7 ojos que ven toda la tierra. Entonces sí hay un aspecto positivo de ojo, pero también está el negativo del ojo de Lucifer, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquel que ve, o el mensajero de Yahweh que ve, sería Mashiach, el agua de vida, quien se presentaría como un siervo humilde, hecho hombre para ser clavado como el primero que vino a enseñar la verdad. Pero, ¿verdad? Se podría decir algunas cosas más, puesto que cada letra tiene diferentes significados. Entonces él será por lugar apartado, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. Ahí dice por piedra, dice Tzur. Tzur lo dijo segundo, roca. Por eso fue que ahora habíamos leído piedra y roca. Porque dice Eben y Tzur. Por eso menciona dos rocas. Eben, piedra, Tzur, roca. Recuerdan que Tzur es como se llamaba, o le llaman a, bueno, en hebreo, el verdadero nombre de Tiro, lo que se conoce como Tiro. Yahweh en Ezequiel 28 le habla al rey de Tiro, al rey de Tzur, para decirle que lo va a quitar. Básicamente Yahweh quita a Lucifer y pone al último. Por eso es curioso que aquí aparece como Tzur, roca. Se puede ver entonces Eben como Mashiach Yahushua y Tzur como el último, la segunda venida, puesto que aquí en este verso 14 menciona ambos. Ahí donde dice tropezadero es una roca. Entonces, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por roca para caer. Y por lazo y red. Entonces lo mismo, lazo y red. Primero y último. Al morador de Jerusalén. Muchos de entre ellos tropezarán. Ahí está, muchos de entre ellos tropezarán. Similar a lo que vemos en Daniel. Por ejemplo, en Daniel 8:25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, la bestia. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra él el príncipe de príncipes, ese es el último, pero será quebrantado. Esto es clave y me gustaría, si cualquier persona aquí todavía, lo cual me sorprendería, pero todavía asiste a alguna iglesia cristiana o algo así, o conoce a algún pastor cristiano o algo así, preguntarle, porque aquí en Daniel 8 cualquier cristiano diría que este que con su sagacidad hace prosperar el engaño en su mano es el anticristo. Ya he hablado, no es el anticristo, es la bestia. Son dos diferentes. Para los cristianos la bestia y el anticristo es lo mismo. En todo caso, digamos que tienen razón, digamos, por un momento. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de príncipes. ¿En qué momento? ¿Cómo se levanta contra el príncipe de príncipes? Tiene que estar en la tierra para levantarse contra él. Entonces, esto muestra que la doctrina que ellos tienen acerca de la segunda venida está mal, porque aquí el príncipe de príncipes se tiene que levantar contra la bestia. Después dice, vamos a ver otro, bueno, Daniel 9:27, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Aquí dicen, ese es el anticristo. Pero ¿cómo puede ser el anticristo si está confirmando el pacto que la bestia odia? Como lo he mencionado en otros capítulos. Ahorita ese no es el tema, entonces voy a continuar. Daniel 11:33, este era el que me refería al puro principio. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, los 144,000 instruyendo a los muchos. Pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, esos muchos. Entonces estamos viendo aquí que dice, muchos de entre ellos tropezarán. Continúo, muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, como lo acabo de mencionar. Pero durante algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Cautividad y despojo. Salal Hasbaz. ¿Recuerdan? Mahar Salal Hasbaz. Rápido viene básicamente la cautividad y el despojo.
Entonces muchos de entre ellos tropezarán, caerán, ya volví a Isaías, y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Se enredarán y serán apresados. Qué curioso ese término, se enredarán, como en la red, en el lazo. Sí, ya se mencionó en el contexto. Pero curioso como nosotros, al menos en Costa Rica, utilizamos ese término, enredarse, para cuando alguien está confundido. Y la confusión es lo que viene de Babel. Entonces muestra cómo la gran ramera de Babilonia tiene a todo el mundo enredado con las falsas doctrinas. Cuando se empiecen a cumplir las cosas como está escrito, la gente no lo va a entender porque no ha leído. Solo han escuchado a algún pastor o sacerdote que le ha torcido todo según la sabiduría diabólica, que sería la que tiene la gran ramera. Entonces muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se enredarán y serán apresados. Se enredarán y serán apresados. Continúo. Dice, ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Qué curioso ese término ahí, como si estuviera hablando, ¿verdad?, de los discípulos de Mashiach. Digo ese término ahí porque es Antiguo Testamento. Dice el verso 16, Tzor refiriéndose ahí a ata. Dice Tzor refiriéndose a atar, pero como me oyen y si lo viesen también, se escribe exactamente igual que roca, Tzur. Entonces, ata dice teudá, ata el testimonio, teudá, que viene de testigo, eid. Lo cual se podría decir entonces, la roca es el último, la tav, que es el testigo. La roca es el último en dar testimonio. Después dice, Hatom Torah, que quiere decir sella la instrucción, sella la Torah. Aquí traducen instrucción porque entienden que no se refiere a los 5 libros de Moshe. Se refería a lo que había escrito en la tabla. Pero Yahweh está utilizando exactamente la misma palabra, Torah, que quiere decir instrucción. O sea, Yeshayahu escribió una Torah, igual que Moshe, porque el mismo Yahweh lo dijo. ¿Sí me explico? Y era esta profecía. Y por eso también es que el libro de Yeshayahu se conecta con todo el Antiguo Testamento. Bueno, en realidad con toda la escritura, puesto que también habla del nuevo cielo, nueva tierra. Ahora, otra cosa importante aquí. Voy a leerlo todo y después explico lo que se puede interpretar cuando lo vemos en hebreo. Entonces, sella el testimonio, ata el testimonio, sella la Torah, Belimudai, entre o con mis discípulos, mis alumnos, los que aprenden. Limudai, así es como se traduce. Vuelvo y repito, el hecho de que ahí aparece Torah, vemos que es como Yeshayahu, Yeshayahu es como Moshe, conectado con el último. Dice Hatom Torah, sella la Torah, es como diciendo también selle esta enseñanza o esta profecía para que no la entiendan, como recuerdan que selló el libro de Daniel pero no selló el Apocalipsis. Además, Jotam hace alusión a el sello de Apocalipsis, el primer sello, que es el último. Testigo como Moshe. Acá es que digo el primero y después digo el último, me imagino el enredo en las cabezas de las personas. El último, refiriéndome a Yahweh como primero y último, pero el último se manifiesta en el primero de los sellos. Entonces, el sellar la Torah se conecta con el primer sello, que es el testigo como Moshe. Testigo con el testimonio. Y atar con roca, porque es la misma palabra en hebreo. Entonces se puede ver como la roca que se mencionó anteriormente de tropezadero, además de la Eben, que es Yahushua HaMashiach. En este caso la roca es el último que sella a los escogidos con el testimonio, que es el testigo, que sale en el sello para revelar la Torah a sus alumnos. ¿Está claro? Está poderoso este verso. La roca es el último que sella a los escogidos a través de su testimonio a partir del sello para revelar la Torah a sus alumnos. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Dice el verso 17. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré.
Bendito sea. Una cosa, ¿verdad? Dice Jacob, como he dicho, cuando se habla de Jacob se refiere a aquellos que no han aceptado el nombre, como Jacob antes de ser Israel. O sea, los cristianos que no aceptan el nombre Yahushua siguen con Jesús, o los judíos que no aceptan a Mashiach del todo, siguen como Jacob. No han llegado a reinar, están como suplantadores del verdadero pueblo, porque al no aceptar a Yahushua no son el pueblo. Y suplantador es el significado de Jacob. Recuerden que la tribulación de Jacob, la angustia de Jacob viene para este tiempo final, por eso lo menciona ahí. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Por eso es que le va mal a la casa de Jacob. Por eso la casa de Jacob olvidó quién era, hasta que Yahweh, algunos de la casa de Jacob, nos reveló su nombre para llegar al nivel de Israel y de Yahudá. ¿Sí me explico? Entonces, Yahweh escondió el rostro de Israel y por eso Israel se le olvidó quién era entre las naciones donde fue echado por siglos, hasta este tiempo en el que Yahweh ya nos está revelando quiénes somos. Y si nos está revelando quiénes somos es porque ya nos está volviendo a ver. ¿Sí me explico? Cuando nos empieza a volver a ver es cuando empezamos a entender. El hecho de que ya estamos entendiendo tantas cosas de la escritura, bendito Yahweh, es porque ya es el tiempo de que se manifieste. Curiosamente, ¿verdad? Yahushua abre el sello, se manifiesta el último, que es el que revela. Entonces hay una conexión del último con abrir el entendimiento de los libros. Entonces, esperaré pues a Yahweh, así debemos ser todos, esperar en Yahweh, no en el gobierno, no en sus propias fuerzas, no en su trabajo, menos, en nada más que en Yahweh. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. Por más que haya escondido, voy a tener fe, perseverancia, porque él es misericordioso, él es bueno, y él lo que promete lo cumple. Y hay muchas promesas aquí que faltan por cumplirse. En él confiaré. Dice el verso 18. He aquí que yo y los hijos que me dio Yahweh, he aquí que yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte Sión. Entonces allí Yeshayahu está diciendo que su familia son todos un reflejo profético de algo que vendría. Qué lindo, ¿verdad? Poder ser algo así. Hasta los hijos. He aquí que yo y los hijos que me dio Yahweh. Ahora, esto se refiere, hace alusión al testigo como Moshe, los 144,000. El hecho de que el último predique y los 144,000 empiecen a escuchar es una muestra profética de que ya se tiene que cumplir lo que vemos en Apocalipsis. Vamos un momento a Zacarías. Zacarías 3. Leo desde el 6. Todo es buenísimo y casi siempre leo desde el 1, así que no voy a obligar a leer desde el 6. Después el malaj de Yahweh amonestó a Yahushua. Aquí este Yahushua es el sumo sacerdote de ese tiempo, quien se le dio el nombre Yahushua para representar el sumo sacerdote que Yahweh pondría, Hamashiach. El nombre de este hombre originalmente era Yeshua. Aparece como Yeshua en Nehemías y en otras partes de la escritura. Pero aquí en Zacarías era tan importante el reflejo profético que él iba a dar, que Yahweh le cambia el nombre a Yahushua en la escritura para que represente a Mashiach. Sin embargo, es curioso que aquí, pero no enredar a nadie, él se llamaba Yeshua, se le da el nombre de Yahushua HaMashiach para que represente al sumo sacerdote, porque él era sacerdote. Sin embargo, aquí él representa al último, que es el rey. Entonces Yahweh utilizó a un hombre que era sacerdote para que representara al rey y le dio el nombre del primero, que es el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el primero y el último son el mismo. Entonces utiliza a este hombre como sacerdote con el nombre Yahushua para que represente al último, o sea, la segunda venida. ¿Por qué es que sabemos eso? Por dos razones. Una, que en lo que respecta al último, el último es Micael, el primero es Yahushua. Aquí Micael es el que está defendiendo a Yahushua, pero en realidad es al revés. Yahushua ahorita está en la derecha del Padre defendiendo a Micael. ¿Está claro? Entonces por eso entendemos como un reflejo que se ve al revés. Micael viene como el hijo pródigo, necesita la defensa que le hace Yahushua a la derecha del Padre. Aquí Yahushua estaba siendo acusado por Satanás y Micael lo estaba defendiendo.
es al revés. Entonces aquí Micael representa a Mashiach a la derecha del Padre y Yahushua representa la segunda venida como hijo pródigo, por eso tenía pecado. Aquí se está utilizando Yahushua para representar a Zorobabel, por eso es sorprendente. ¿Por qué no utilizaron a Zorobabel? Porque no hubiera tenido el nombre Yahushua, porque no hubiera sido sacerdote. ¿Está claro? Entonces, dice, después el Malach de Yahweh amonestó a Yahushua diciéndole, amonestó, similar a lo que vemos aquí de me advirtió, en Isaías, ¿verdad? A Yahushua diciéndole, así dice Yahweh de los ejércitos, si andas por mis caminos, ¿de qué advirtió Yahweh a Yeshayahu o amonestó? No caminara por el camino de este pueblo. El camino del pueblo no es el camino de Yahweh. Entonces a Yeshayahu le dice, no camines por el camino de ellos. A Yahushua le dice que camine por el camino de Yahweh. ¿Y quién es el camino de Yahweh? Yahushua. Así dice Yahweh de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Gobernarás, gobierno, ese era Zorobabel. Y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Yahushua, Cohen Gadol, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Los amigos como los hijos de Yeshayahu. Recuerden que los alumnos son hijos espirituales del maestro. ¿Qué le había dicho Yahweh? Sella la instrucción entre mis discípulos, entre mis alumnos, o sea, los hijos. Ahora a Yahushua se le está diciendo usted y sus amigos. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. Si se sientan delante de él es porque aprenden de él como alumnos, por eso serían hijos espirituales. Porque son señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo, el último. Testigo como Moshe, porque Yahushua es el primero, es la raíz. Renuevo hace alusión a rama. Yahushua es la raíz. Aquí está diciendo yo traigo a la rama. Y después dice, mirad la piedra que puse delante de Yahushua. Yahushua es la piedra angular. ¿Cómo va a poner la piedra delante de la piedra? Eso sería poner a la piedra delante de la roca. ¿Sí me explico? Con lo que vimos ahora en Yeshayahu. La piedra que puse delante de Yahushua, eso es, delante es antes de. O sea, la piedra que vino al mundo antes de que viniera el último. O sea, Yahushua. Es única porque fue el único que nació de una virgen, el hijo unigénito. Y tiene 7 ojos. Y Manuel, ahora vimos el ojo. 7 ojos. Los 7 malach de Yahweh están bajo su comando, bajo sus órdenes. Tiene 7 lados, también se puede ver. Como 7 lados, todo lo llena, todo lo completa. Cumplió toda la Torah. Y otro montón de cosas que se pueden decir ahí. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, vemos cómo se está conectando esto. Dice, he aquí que yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte Sión. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, ¿verdad? Como las serpientes, susurran. Y la conexión se hace por el hecho de que normalmente los encantadores encantaban serpientes. Los adivinos les hablan serpientes para, entre ellos, entre comillas, adivinar. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. También la forma en que hablan, ¿verdad? Cuando están en trance o cuando se hacen pasar de que están en trance. De hecho, estos días estaba viendo una mujer que se hacía la psíquica y la que estaba en trance. Entonces estaba hablando así como en susurro porque supuestamente el espíritu no tiene tanto control del cuerpo, entonces habla como... Pero era pura actuación. Y así como hay actores, también hay quienes sí son poseídos. De hecho, los actores de Hollywood, muchos de ellos son poseídos durante las actuaciones que hacen. Como por ejemplo el que hizo el del Joker en Batman. Ese es un demonio que se les mete al actor para hacer el papel. Y estoy diciendo ese en ejemplo porque ese ya hay mucha información al respecto, pero eso sucede con un montón de gente. Y hay actores que tienen ese método, es un método de actuación. Van a meditar, empiezan a pensar y bueno, a pensar en el personaje y a vaciar la cabeza y terminan, se les mete un espíritu que los hace actuar. Y uno de los
tiene ese método de actuación es Denzel Washington. Bueno, uno que hizo Malcolm X y otras películas buenas. Eh, digamos, cuando hizo Malcolm X, estaba, o sea, según los actores y el productor, fue Malcolm X el que se le metió para que actuara. Y hubo un momento donde el director dijo corte y el hombre siguió haciendo el discurso y continuó y diciendo cosas que Malcolm X nunca dijo, que no estaban en el script, en el libreto y otro montón de cosas. Entonces, hay varios actores que tienen eso. De hecho, este otro que hizo Joker, como mencioné, Jack Nicholson, hubo una mujer, una actriz que un día recibió un premio y en los premios, como todos son actores y todos conocen ese método, lo habló abiertamente y dijo de Jack Nicholson que le sorprendió una vez que Jack Nicholson abrió la boca y salieron dos voces diciendo dos cosas diferentes de una boca, y que eso a ella le sorprendió tan porque eso mostraba que Jack Nicholson era un super actor porque podía ser super poseído. Básicamente esa era la cuestión, era un cumplido, según ellos. Dice, si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, como hoy en día hay adivinos, hay encantadores, también hay supuestos profetas entre las iglesias cristianas. Y también los incluye a ellos. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Vean qué poderoso esto. Los adivinos no solo consultan espíritus de muertos, sino que ellos mismos están muertos por estar consultando muertos. El que se conecta con la muerte está muerto, el que se conecta con la vida está vivo. Por eso nos debemos conectar con Yahushua. Por eso dice, si alguien le dice, vaya consulte un adivino, un brujo, un esto, un lo otro, ¿qué le pasa? ¿Cómo voy a ir a consultar a la muerte? ¿Qué sentido tiene eso? Nosotros tenemos un poderoso vivo, a él voy a consultar, a él le voy a orar, él me va a responder si confío, si tengo fe. Porque si no tengo fe, de nada le va a servir, obviamente. Entonces, si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Si los cristianos tienen un falso Mesías y el verdadero es Yahushua, si Yahushua es la verdad, el falso es la mentira. Si Yahushua es la vida, el falso es la muerte. Por eso su hijo es Samael. Por eso es que no debemos consultar las falsas doctrinas, porque estaremos consultando al muerto. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dice el verso 20. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ese verso también me gusta muchísimo, poderosísimo, por varias razones. Primero que todo, a la ley y al testimonio. El verso 20 dice aquí, le Torah y al testimonio que había escrito, por ejemplo, ¿verdad? Veliteudá, le Torah, veliteudá, a la Torah y al testimonio, punto. O sea, está diciendo lo que digan los adivinos, los encantadores, los supuestos profetas, los supuestos pastores, sacerdotes y lo que sea, vale si no viene de la Torah y el testimonio. En lo que respecta a letras, se refiere a la Torah de Moshe y el testimonio de los profetas. Hoy en día podemos incluir el testimonio de los apóstoles, o sea, toda la escritura. Si no está en la escritura, deséchelo. Si no hablan de la escritura es porque no les ha amanecido, no tienen la luz, no entienden lo que están hablando. Por más que tengan la escritura en el púlpito, si agarran un verso para hablar de otro montón de tonteras, eso no es escritura. Uno tiene que hablar de la escritura, verso tras verso. Por eso, de la Torah y el testimonio. En el sentido espiritual, Yahushua vino y cumplió toda la Torah con sus obras. El último viene y se convierte en el testimonio, como el profeta. Los profetas escribieron los testimonios. El último viene como el testigo, a morir para cumplir el testimonio. Mientras que Yahushua vino a morir para cumplir la Torah. Entonces, si no es según la doctrina del primero, que es la misma que revela el último, no les ha amanecido porque no tienen la luz ni el sol de justicia que sale al amanecer. Dice aquí un comentario.
no les ha amanecido, texto probable, otra posible traducción, lo que dicen es una tontería. Pero así, no les ha amanecido, no tienen la luz, no tienen el sol de justicia, están hablando puras tonteras. Al testimonio y a la ley, si no hablan de acuerdo a esta palabra es porque no hay quien les dé soborno. Bueno, lo que está hablando ahora de los pastores falsos, por ejemplo, curiosamente, los pastores falsos y esos profetas, las únicas veces que agarran la escritura es para poder engañar a ese montón de gente para que les dé soborno, para que les dé dinero, por decirlo de alguna manera con esa interpretación o traducción aramea. En este caso, aquí me parece curioso, dice, y a la ley al testimonio, en hebreo ya les había dicho. Después dice, si no hablan o si no dicen de acuerdo a la palabra, muy bueno esto, de acuerdo a la palabra, o sea, de acuerdo a Yahushua, si usan la Torá y el testimonio de los profetas, pero no de acuerdo al Nuevo Testamento, de nada sirve. Como lo está diciendo aquí, a la Torá y al testimonio, si no dicen conforme a la palabra, esta es porque aún no les ha amanecido. Shahar. ¿Se acuerdan? Heilel ben Shahar, hijo de la mañana, hijo del amanecer, refiriéndose a Lucifer, en Isaías 14. Aquí está el término otra vez, Shahar. Todavía no les ha amanecido. Que también se puede ver entonces que si no hablan conforme a la Torá y el testimonio, de acuerdo al Nuevo Testamento, que es Yahushua la palabra, es porque siguen a Hillel ben Shahar, al hijo de la mañana, a Lucifer. Curiosamente, ¿verdad? Le Torá, de Teudá, Torá y testimonio, después dice dicho y palabra. Yahushua la palabra vino y cumplió la Torá. El último viene a manifestar los dichos de Yahweh como la voz y traer el juicio a través de su testimonio. Verso 21. Y bueno, la razón por también lo que le quería leer en hebreo aquí, Shahar, era para asegurarme que decía amanecer. Porque ahí pusieron tontería, ahí pusieron soborno. Pero obviamente Shahar se conecta más por un lado con Hillel ben Shahar y también por el hecho del sol de justicia. Si no hablan de la Torá y del testimonio según la palabra de Yahweh, es porque todavía no han recibido la luz o la revelación de Yahweh, como se va a dar en este tiempo final a través del sol de justicia, como dice Malaquías 4:2. Dice el verso 21. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que, a causa del hambre, recuerdan, el tercer sello de Apocalipsis va a ser hambre, espiritual principalmente, también física, representada por el hambre que hubo mundialmente cuando Yosef era el virrey en Egipto. Y acontecerá que, a causa del hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Elohim. Se van a maldecir al último y a Yahweh. Se enojarán y maldecirán a su rey y a su Elohim. No solo al último porque es rey, pero también a Mashiach, obviamente, porque el primero y el último son lo mismo. Levantando el rostro con altivez. O sea, se van a volver más soberbios. En vez de humillarse para que Yahweh los exalte, los perdone, los proteja, se van a volver más soberbios, más altaneros. Van a levantar en alto su frente. Levantando el rostro con altivez, ¿verdad? Como los científicos de este mundo que piensan que pueden cambiar lo que viene, que piensan que haciendo que la gente no use carro y otro montón de cosas, la tierra se va a dejar de calentar, por ejemplo, cosas así. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas. Vean cómo se conecta y cómo todo, aquí se empieza a cerrar lo que veníamos desde el 7 con respecto al fin de los tiempos. Al rechazar al testigo como Moshe, van a andar con hambre a partir del tercer sello. Van a maldecir a Yahweh y por ende van a ver a la tierra y de repente tribulación y tinieblas. Por un lado, como dice la escritura, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Una vez que maten a los dos testigos pensando que ya se acabaron las plagas, les van a caer las peores, las plagas postreras, las copas de ira de Yahweh. Similar a lo que ve Jeremías, que después de todas esas plagas postreras va a ver a la tierra igual, en tinieblas, desordenada y vacía. Eso es un poco más adelante de lo que estamos viendo aquí, pero se conecta por las palabras que utiliza. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, porque la tribulación empieza desde el primer sello, los dos testigos, pero cuando ya llega el tercer sello es donde ya se está viendo más claro, porque ya están en hambre. Segundo sello es, o sea, el primer sello salen los dos testigos, ahí empieza la tribulación,
pero no va a ser muy notable para la mayoría. El segundo sello ya es Tercera Guerra Mundial, eso ya va a ser más notable, claro, claramente. Y después esa guerra va a causar hambre. Ahorita lo que está pasando con el corona está haciendo que se esté hablando de guerra y se esté hablando de hambre. Entonces es muy particular, porque al testigo como Moshe se le da corona, no la enfermedad, pero se le da corona, sale venciendo y para vencer, y después viene la guerra y el hambre. Entonces el hecho de que ahorita con esto del coronavirus se esté hablando de que viene una guerra y que viene un hambre por la economía, muy particular. Entonces, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas, sumidos en las tinieblas. Por rechazar la luz, van a quedar en tinieblas eternamente.